Mis amados amigos y hermanos, rogamos al Señor para que abra las ventanas celestiales y derrame como lluvias en el árido desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por la gentileza de acompañarnos para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Con estas solemnes y significativas palabras del verso 43, Pedro pone punto final al primer gran sermón que el Espíritu Santo le inspiró, especialmente para Cornelio y demás gentiles que le acompañaban. Como ya hemos indicado en nuestra meditación anterior, el Espíritu Santo usó a Pedro como canal para que en pocas palabras y en poco tiempo quedara muy claro frente a gentiles y judíos, frente a toda la humanidad, que Jesucristo fue el único ser humano, aunque también divino, que encajó perfectamente con las profecías y descripciones escriturarias acerca del Mesías prometido. Debemos destacar especialmente lo que dice Isaías en sus capítulos 7, 9, 11, 53 y 61, entre otros. Aún sus propios enemigos han tenido que reconocer que las obras y enseñanzas de Jesucristo eran extraordinarias, así como Él es una persona maravillosa y extraordinaria. El Espíritu Santo quiso que los gentiles que no pudieron ver los milagros que respaldaron el ministerio público de Cristo, tampoco pudieron observar su santidad, ni percibir su amor y sentir el impacto de la autoridad de sus palabras, pudieran en resumen conocer quién era y es Jesús de Nazaret, su obra y el propósito de su venida. Que supieran y que sepamos todos que Cristo nos amó tanto que, aún sabiendo de antemano los sufrimientos que le esperaban y la muerte que enfrentaría como hombre Dios, no tuvo temor a morir. Y en la gran batalla de Getsemaní, donde el diablo y sus demonios lo quisieron hacer desistir de su propósito, se mantuvo firme, soportó estoicamente y fue fiel hasta la muerte por cada uno de nosotros. Pero allí en la cruz derrotó el pecado, la muerte, derrotó también al diablo con todos sus demonios. Por eso es el único que tiene autoridad para salvar y quitar todo yugo de vicios y esclavitud, todo yugo opresor, ofreciéndonos completa libertad y vida eterna. Por eso Pedro dijo
inspirado por el Espíritu Santo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además, en boca del apóstol Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo en el capítulo 2, verso 5 de la primera epístola, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y la Virgen María en el Magnificat dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, reconociendo que ella necesitó de su Hijo Jesucristo para salvarla. Por tal razón, ella no puede ser salvadora, ni puede ser corredentora, ni cosalvadora. Nunca lo admitió ni lo admitiría. Ella fue simple depósito del Espíritu Santo para darle la naturaleza humana a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque Dios así lo planificó. Pero el único Señor y Salvador reconocido por ella y que debe ser reconocido por todos es Jesucristo. Y más aún, es quitarle mérito y valor al sacrificio expiatorio de Cristo en nuestro favor, pensar que se hace necesario una salvadora o cosalvadora. Es negar el poder del Espíritu Santo, escribiendo a través de los hombres lo que establece acerca del Señor Jesucristo. Es negar y violentar las sagradas escrituras, considerar otra cosa diferente. Él es el único Dios Salvador. Por esa razón, Jesucristo tiene toda la autoridad. Es desconocer la suficiencia del sacrificio y el valor de su sangre vertida en el Calvario, creer que otra persona tiene que intervenir para la salvación. Él es el único que puede, a través de su sacrificio, limpiarnos de todo pecado. El que piense que se hace necesario agregar o añadir a otra persona o cosa para intervenir en la salvación, está totalmente perdido o perdida, mis amados amigos y hermanos. El Señor le dé entendimiento en este sentido. Escuchen la voz de la palabra de Dios que le estamos citando y dejemos de escuchar a los hombres y de seguir tradiciones de hombres. Para continuar hablando más de lo que Pedro explicó allí en aquel momento, escuchemos ahora los siempre edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema El sermón de Pedro en la conversión de Cornelio, parte 2, Hechos 10, 40 al 43. Por todo lo que Pedro había ya explicado hasta el verso 39 acerca de la persona y obra de Jesucristo entre los gentiles, ellos podían conocer que Él tenía del cielo una comisión para predicar y actuar como lo hacía, es decir, el Señor Jesucristo, el Señor de todos, dice Él en el verso 36.
como el único mediador entre Dios y los hombres, Dios le había ungido con el Espíritu Santo. Era el Mesías esperado y con poder, es decir, con la plenitud del poder del Espíritu Santo. Y este poder se manifestaba en todo lo que decía y hacía, pues Dios estaba con él. A quienes Dios unge, también les acompaña, pues está con ellos al haberles otorgado su espíritu, su poder activo personal. Como ellos no tenían una información completa acerca de este Jesús, Pedro les declara su resurrección de entre los muertos y las pruebas que había de ella. Es probable que allí en Cesarea hubiesen oído algo de esta resurrección de Jesús, pronto silenciada por la vil mentira de los judíos de que los discípulos habían venido de noche y habían hurtado el cuerpo de Jesús. El poder por el que él había sido resucitado era divino. Dios le resucitó. Las pruebas de la resurrección eran evidentes, pues Dios le concedió hacerse visible, aunque no a todo el pueblo, puesto que al haber resistido a todas las evidencias que él había presentado de su misión divina, habían perdido los derechos a ser favorecidos con el privilegio de ser testigos de su resurrección, sino que se apareció a los testigos que Dios había escogido de antemano. Estos testigos no habían tenido únicamente una rápida y pasajera visión del resucitado, sino que habían comido y bebido con él después que resucitó de los muertos. Concluye, basado en todo esto, que lo que todos tenían que hacer era creer en este Jesús. Para esto había sido enviado a Cornelio, para decirle que aun siendo un hombre temeroso de Dios, piadoso y caritativo, una cosa le faltaba. ¿Cuál era esa cosa que le faltaba? Creer en Jesús, en el único que podía salvarle. ¿Por qué habían de creer en él? La fe cristiana está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios capítulo 2, verso 20. Está fundada sobre ellos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos enseñaron y dijeron lo que Cristo le transmitió y quería que enseñasen a su iglesia y al mundo entero. Y ya Pedro ha venido explicando el sacrificio de Cristo a ellos, por el cual podían ser salvos. Pedro habla como portavoz de los demás apóstoles al decir, y nos encargó Dios que predicásemos al pueblo y testificásemos solemnemente acerca de Cristo. Su testimonio es testimonio de Dios y ellos son sus testigos ante el mundo. También dan testimonio de todos los profetas del Antiguo Testamento. De la boca de estas dos nubes de testigos, los apóstoles y los profetas, quedaba bien establecida la predicación del mensaje que él llevaba. Lo que todos deben creer concernientes a Cristo, que todos hemos de dar cuenta a él
como a nuestro juez, que Él es el designado por Dios Padre como juez de vivos y de muertos. Él tiene autoridad para prescribir las estipulaciones de la salvación, la pauta según la cual seremos juzgados. Además, de esto nos dio seguridad Dios con haberle levantado de los muertos, según dice Hechos 17:31, por lo cual nos interesa grandemente a cada uno de nosotros tenerle por nuestro amigo y Salvador. Que todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Esta es nuestra mayor necesidad. Sin eso estamos perdidos para siempre en la condenación. Y el perdón de nuestros pecados pone fundamento para todas las demás gracias y bendiciones. Una vez perdonado el pecado, todo va bien e irá eternamente bien. Ojalá, mis amigos y hermanos, que podamos estar muy claros en esto. Solo en Cristo encontramos perdón para nuestros pecados y solamente confesándolo a Él podemos ser limpiados de todo pecado y tendremos la franca entrada a su reino. Y Él no tendrá que ser un juez severo para nosotros, enviándonos a la condenación eterna, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza solo en Él. Ojalá, mis amados amigos oyentes, que puedan en este momento entender el propósito de Dios y doblegar sus rodillas y confesar a Cristo, a Él como único Salvador y Señor de sus vidas. Dios les bendiga y les ayude a hacerlo.